otra edición de nuestro panorama de noticias aquí en TV Mundus Noticias. Bueno, la información sin duda alguna nos lleva a esta maratón que se está dando en el Congreso de la Nación, donde el apuro del gobierno de Javier Milei para aprobar la denominada ley Ómnibus, con una cantidad de barrida en cantidad de leyes que se están dando en una forma que no tiene nada que ver con una necesidad ni una urgencia, sino que en realidad es una forma de colapsar al sistema político. Lo que buscan es noquearlo, ¿sí? Como ese boxeador que lanza un montón de golpes. En el programa de hoy lo que vamos a hacer es, hemos fraccionado la jornada de hoy, vamos a arrancar con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, con su protocolo trasladado a esta ley ómnibus polémico con el tema de si las personas deben circular de a tres y ya están cometiendo un delito, algo que ni la dictadura quiso hacer. Pero vamos a escuchar cómo, literalmente como se dice en el barrio, la ministra retrocedió en chancletas. Ustedes van a ver cómo lo primero que dice al arrancar es justamente que, dadas las malas interpretaciones y que en definitiva se trataba de una ley de tránsito, increíble esta vuelta, bueno, optan por sacarlo de la ley ómnibus. Pero escuchémoslo en la palabra de la ministra, que tiene una forma medio cansina de hablar. Vamos a escucharla. Todos los días y lo seguimos minuto a minuto, es que cualquier dilación, cualquier error, cualquier problema que pueda surgir en las decisiones estratégicas de cambio que se están tomando pueden generar una situación de incertidumbre que lleve a que los distintos actores se muevan de tal manera que el país pueda entrar en una situación gravísima económica. Ya estamos viendo en estos últimos días un movimiento del dólar y del contado con liqui y del riesgo país que son simplemente situaciones que obedecen a los problemas de ansiedad que se generan en los cambios necesarios que el país necesita por esta realidad de estar ahí mirando la hiperinflación todos los días. Por eso es que hemos elegido estos tres temas. Lo primero que voy a hacer es una aclaración, porque he escuchado y entiendo la razón de por qué ha podido haber una mala interpretación del artículo 331, perdón, que es el hecho que plantea que se debería pedir un permiso a la reunión de 3 personas. Ese artículo está vinculado a la ley del transporte, a la ley de tránsito y no a la ley en general. Quizás debería haber puesto, como dice que explicita esa ley, quizás deberíamos haber puesto que ese artículo era el inciso final del artículo que cambiamos de la ley de tránsito. Pero para facilitar la discusión, y como en realidad 3 o más, 1, 5, 10, 20, que corten una autopista o que corten un puente o que impidan la circulación del tránsito, da lo mismo y además generó esta confusión, les vengo a decir que es nuestro objetivo retirar ese artículo directamente porque está suficientemente explicado en otros artículos y no necesitamos plantear que en la ley de tránsito podemos plantear 3, porque también una persona podría cortar un puente interjurisdiccional, 2, 5, 10, 20, y al haberse generado una confusión, pensamos que es mejor retirarlo. Así que denlo por retirado y las preguntas que estaban en relación a eso las contestamos en esta decisión de haber tenido una confusión
al haberse interpretado de otra manera, nos parece mejor. Bueno, más allá de lo improvisado que están demostrando que es el gobierno de Javier Milei, fíjense ahora una situación extraña. Esta Patricia Bullrich cambió el presidente que estaba conduciendo la sesión, se le sentó al lado José Luis Esper, un pedante, un misógino, ¿sí? Porque tiene problemas literales con las mujeres. Se le sentó al lado, no la saludó y es la propia Patricia Bullrich que lo saluda. Si no fuera porque las cámaras lo estaban tomando, la verdad que era increíble. No solo que lo saluda, sino que encima le corrige cómo acentuó al otro diputado, porque Esper de esto no sabe nada, solamente ser un prepotente con un poquito de poder. Esto me lo perdí totalmente, no tenía título, nada. Vamos a comenzar ahora con la ronda de preguntas para la señora ministra. ¿Cómo le va, presidente? ¿Cómo anda? No, pero estaba otro acá. No, sí, claro. En su intervención, el diputado Matías Mole hace una referencia muy clara para que se aclare, valga la redundancia cacofónica que acabo de cometer yo, para que se ponga blanco sobre negro qué es lo que se va a criminalizar en las protestas reprimidas desde el Ministerio de Seguridad. ¿Qué es lo que esta ley ómnibus tan confusamente incluye? Porque habla de todo, desde la toga hasta estudiar hasta cuarto grado desde la casa. Bueno, habla del tema de la criminalización de la protesta pública. El diputado Moles le pide aclaraciones. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de criminalizar la protesta? Matías Mole. Mole. Gracias, señor presidente. Bueno, voy a tratar de preguntar, pero antes obviamente se hace necesario hacer algún tipo de introducción a esas preguntas, después de escuchar atentamente a la ministra. La ministra nos dice que los planteos o las reformas propuestas en esta ley son urgentes. No, sabemos, los primeros 3 artículos de esta ley hablan de la emergencia, de los principios y darle la potestad al presidente para que legisle, prácticamente. Y nos dice que son urgentes y uno cuando ve esto y cuando escucha son urgentes, piensa, dentro de estos 600 artículos, bueno, se vendrá una reforma de la Policía Federal, teniendo en cuenta que muchas de las funciones pasaron a la Policía de la Ciudad de Buenos Aires. Vendrá alguna modificación en términos de la creación de alguna agencia de análisis complejos, de delitos complejos, modernización, compra de equipamientos, capacitación a las provincias, a los municipios. Pero no, nada de eso. La urgencia tiene que ver, al parecer, con la ley de tránsito. Gran parte del desarrollo de la ministra tuvo que ver con la ley de tránsito. El problema de la Argentina, nos venimos a enterar ahora, es que cortan las calles. Es que los ciudadanos cuando tienen algún problema, cuando tienen la posibilidad de manifestarse, porque así lo manifiesta nuestra Constitución y los fallos que acompañan eso, ese es el problema de la Argentina. Y viene y trae una estadística privada, dice la ministra, de no sé cuántos piquetes. Me gustaría saber en cuántos participó ella. Porque muchos de esos imagino que ella estaba. Porque la ministra por Twitter ha pedido que se llame a movilizar la gente. ¿Qué haría esta ministra Bullrich con aquella otra Bullrich que llamaba por Twitter a movilizarse y a cortar las calles? ¿La pondría presa? ¿Le levantaría las penas? ¿Le diría que es culpa de ella la Argentina en la situación en la que se encuentra? Me parece, y esto más que a la ministra se lo digo a mis colegas, me parece que no podemos estar en estas condiciones discutiendo la reforma de un código de fondo en una reunión en la que nos piden que hablemos 5 minutos, en que después va a venir a hablar otro de otro tema, y que en un par de semanas la vamos a tener que estar discutiendo en sesión. Porque ya hemos discutido, o ya esta Cámara ha discutido, reforma del Código Penal, llevados por la coyuntura,
y me hago cargo de lo que digo, porque esas reformas han sido en un gobierno peronista también. Se han discutido reformas del Código Penal que con el tiempo nos damos cuenta que no han... Bueno, el diputado Leopoldo Moró, quizás uno de los más expertos que tiene en este momento la Cámara de Diputados y el Congreso en general, hizo una pregunta muy concreta a la presencia de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien en todo momento habla de criminalizar, del uso de la fuerza pública, es decir, de todo lo que implica coartar las libertades que en democracia nos corresponden para poder protestar cuando no estamos de acuerdo por algo. ¿Qué es lo que precisamente le pregunta Leopoldo Moró? ¿Quién va a decidir, en definitiva, quién va a tomar la decisión si algo es un hecho criminal, es una protesta, es una huelga o está legal? ¿Quién va a tomar esa decisión de ver en qué forma jurídica está? Sí, diputado, ahí acaban de cambiar. Quería decirle que vaya redondeando, que ya se excedió en el tiempo. Sí, pero descuénteme el tiempo de las dificultades de técnica, porque si no... Se lo descontamos, Gracias, diputado. presidente. Gracias. Entonces digo, ¿quién decide en el Ministerio de Seguridad? La ministra de Seguridad es la que va a decidir si una manifestación, por ejemplo, de estudiantes en la ciudad de Córdoba, en la ciudad de Paraná, atenta contra la seguridad nacional. Además de avasallar el federalismo, esto es concentrar el poder en un ministerio que de manera arbitraria va a ser el que va a decidir si una manifestación tiene o no tiene... Esto que vamos a ver ahora es un recorte de la diputada Miriam Bregman, de lo que dijo la diputada en el plenario de comisiones. Es el recorte más largo que estamos incluyendo en el noticiero de hoy, pero por supuesto cabe y vale la pena, porque entre otras cosas hace un recorrido muy interesante, donde expresa justamente que la ministra Patricia Bullrich quiere lograr algo que ni siquiera logró la dictadura, porque la dictadura con el circulen, 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 Bullrich habla de la vereda, ojo con el circulen, circulen, comenzó el tema de las Madres de Plaza de Mayo y sus rondas en la mítica plaza del centro de Buenos Aires. La escuchamos a Bregman. Claro, la exposición que hizo la ministra diciendo que estamos hablando de una ley de tránsito, las reiteradas referencias a una ley de tránsito. Si esto fuese así y estuviésemos discutiendo un problema del derecho a circular y una ley de tránsito, la ministra tendría que estar preparando un mega operativo para la peregrinación a Luján, por ejemplo. Decenas de personas caminan hasta Luján. ¿Qué está pensando, en reprimirlas? Primera pregunta. Si es que estamos hablando de un problema de tránsito, tiene que estar preparándose ya a fines de septiembre, aprestando las tropas, poner muchos liniers y de ahí hasta Luján. ¿Es eso lo que estamos discutiendo? Primera pregunta a la ministra, porque a mí me parece que no, que lo que estamos discutiendo es, ante un plan de guerra contra el pueblo trabajador, sus salarios y jubilaciones, blindar el ajuste. A mí me parece que esta discusión se llama ¿cómo blindamos el ajuste? Porque no hay ajuste que pase sin represión. Entonces eso es lo que lo estamos discutiendo. Más aún, una vez más, como en el 2001, recordará usted, ministra, cuando el Fondo Monetario tiene su bota puesta sobre nuestra cabeza. Entonces ahí empiezan los ruidos represivos y ruidos fuertes, y ya sabemos cómo terminan. Entonces esa es mi primera pregunta. En ese marco, y más allá de su conocida reversión ideológica, le quiero preguntar si usted piensa en serio que con el protocolo, con esta reforma del Código Penal, puede lograr lo que no logró la dictadura militar. No lo logró la de Onganía, no la logró la del 76, porque siempre nuestro pueblo se manifestó. De hecho, nuestro país es famoso en el mundo por aquellas locas de la plaza que cada jueves iban y van a manifestarse, siguen yendo a manifestarse. ¿Qué les decía la dictadura en aquel momento? Circulen, circulen. Ahí nació la ronda. ¿Qué le dice usted? A la vereda, a la vereda. A la vereda, a la vereda. Repite, que marchen por la vereda. Miles de personas, no sé cómo quiere usted que hagan, pero por la vereda, por la vereda. Yo entiendo que usted tenga ese animus militari profundamente interiorizado, pero ¿usted piensa que lo va a lograr? Le pregunto sinceramente, ¿usted cree que va a lograr lo que no lograron
las últimas dictaduras militares de nuestro país, porque en nuestro país es evidente que la movilización y la lucha en las calles es la herramienta con la que conquistamos los derechos, evitamos el hambre, evitamos la desocupación. Las mujeres lo sabemos, si no hubiésemos salido a la calle, difícilmente yo estaría sentada acá, difícilmente tendríamos el derecho al aborto. También sabemos, ¿no? He participado activamente, las movilizaciones por anular la obediencia debida y el punto final. Años marchando para conseguir eso. Entonces, el 2x1 que dictó la Corte Suprema estaría vigente, los genocidas libres, si no hubiésemos salido masivamente a la calle. Por eso mi pregunta. Y relacionado con eso, porque hay muchos constitucionalistas que directamente dicen que el derecho a la protesta es el núcleo de la Constitución. Porque si te quitan el derecho a la protesta, después te pueden quitar el derecho a la salud, el derecho a la educación, y no vas a poder protestar, con lo cual cualquier derecho quedaría en la cuerda floja. Entonces mi pregunta es, si cuando usted dice que va a pedir que las manifestaciones tengan que pedir autorización previa, lo dice porque lo va a aplicar solamente como de bravucona, permítaseme la palabra, o porque va a desconocer los tratados internacionales suscriptos por nuestro país. Porque en muchos de esos tratados internacionales hay opiniones consultivas, fallos de la Corte Interamericana, indican que no es necesaria la autorización previa. Estoy haciendo las preguntas, presidente. He esperado con mucha paciencia en el día de hoy, debe reconocérmelo. Entonces mi pregunta es esa. Estamos claramente con la modificación del artículo 194 en una ley penal en blanco, totalmente abierta, como se dijo reiteradamente acá, le deja a usted la posibilidad de hacer lo que se le ocurra. A mí me llama la atención esta insistencia en el artículo 194, porque es un artículo que ni siquiera nace de una ley, se lo pone como verdad revelada. Un artículo mala redacción, intercambiábamos recién acá, ¿qué quiere decir entorpecimiento? Cuando el dueño de un bar pone sillas en una vereda, ¿está entorpeciendo, no está entorpeciendo? ¿Qué pasa? Que ni siquiera tiene origen en una ley el artículo 194, es producto de la dictadura de Onganía, de un decreto de ley sacado por un tipo, un burócrata en un escritorio. Obviamente, dictadura no lo discutió con nadie. Entonces mi pregunta es, ¿cómo piensa usted en algo que ya es malo? Por eso no hay condenas prácticamente en nuestro país, soy abogada de manifestantes hace muchos años, no tengo prácticamente condenas registradas en este rubro porque es un artículo que es inaplicable porque contradice derechos profundos, libertades democráticas profundos que en nuestro país se han defendido en la calle también. Cuando habla de arma impropia, ¿usted se da cuenta que la condena... Sí, ya termino. Gracias. Perdón, ministra, cuando usted habla de arma impropia, ¿se da cuenta que la condena que propone es mayor que la que tuvo Agosti en el juicio a las juntas? Digo, pues usted nombró la palabra proporcionalidad 20 veces, pero si vamos a hablar de proporcionalidad, no puede tener aquel que tenga un arma impropia, que me gustaría escuchar ejemplos, cuáles serían esas armas impropias. Esto, ¿qué es un arma impropia? Mi celular, que también se lo puedo revolear por la cabeza, no sé, me gustaría que me lo expliquen. Bueno, va a tener más pena que Agosti. Yo quiero saber si eso a usted le parece proporcional. Que los genocidas de 30.000 detenidos desaparecidos tengan menos pena que el del arma impropia. Le hago dos preguntas más, porque se la hicieron y usted creo que no respondió, por eso me tomo el atrevimiento de repetir lo que le dijeron hoy. ¿Usted reprimiría al senador De Angeli? ¿A los que cortaron con la sociedad rural todas las rutas de este país? ¿Usted reprimiría a los fiscales que salieron a reclamar por Nisman? Es una buena pregunta. Yo quiero saber si usted les dice delincuentes, a la vereda, a la vereda. ¿Usted reprimiría a los que reclamaban en defensa de los estafadores de Vicentín? Porque ahí, voy a usar una frase suya, permítame, ahí también se usaron recursos del Estado, ¿eh? Mire que Vicentín la hizo linda con recursos del Banco Nación y del Estado. ¿Usted los reprimiría? Yo quiero saber, porque si no, delincuente es aquel
que reclama contra su gobierno, delincuente es aquel que es trabajador, delincuente es aquel que reclama como parte de un movimiento social, pero los que ya pasan a tener cierto patrimonio, doble apellido, pertenecen al Poder Judicial o al Ministerio Público Fiscal, etcétera, etcétera, o son dueños de grandes extensiones de campo, esos no son delincuentes y esos sí pueden cortar la ruta, cortar la calle, ir a tribunales. Eso hay que aclararlo porque hace un ruido terrible, ministra, le digo la verdad. Hace un ruido terrible. Y la última pregunta, creo que es la última. Usted habló también del problema del gatillo fácil y de la legítima defensa. Soy abogada de Carla Lacorte. Carla Lacorte venía armada con sus libros de veterinaria en la ciudad de Quilmes, bajó del colectivo. Un policía entendió que era campana de un robo, la baleó. Mi compañera Carla Lacorte al día de hoy sigue en silla de ruedas. Eso es el gatillo fácil policial. Bueno, y un hecho que es casi una amenaza, una extorsión permanente, tanto del gobierno, Rodolfo Barra en la víspera, ahora Patricia Bullrich, el hecho de si esta ley no se aprueba viene un estallido. Un estallido que el gobierno más que anunciar parece estar produciendo. Esto llevó a que el diputado Juan Marino en un momento le preguntara a la ministra, usted es la ministra de Seguridad, bueno, va a haber un estallido, ¿de qué se trata? ¿Hay alguna información que ustedes tengan y que nosotros no? Y que debamos saber, porque el estallido, si no sale la ley, es casi un criterio de extorsión o amenaza. Por eso es más que útil justamente el planteo que le hace el diputado a la ministra de Seguridad Bullrich. Tenemos que votar esta ley, nos tendría que dar información precisa acerca de qué estamos hablando, porque de lo contrario, en realidad, es una frase más que se suma a una serie de frases de los principales exponentes del gobierno nacional en línea con esta extorsión y este ultimátum que están desplegando contra el Congreso de la Nación para imponer la aprobación de este proyecto de ley. Y en esa línea le pregunto si la explosión tiene alguna vinculación con la crisis económica, consultarle por qué no viene el ministro de Economía a explicar el proyecto de ley. Porque si usted nos dice que tenemos que votar este proyecto de ley porque es la forma de evitar la inflación del 15.000% anual, de evitar un escalamiento de una crisis económica que ya existe, que venga el ministro de Economía Caputo a explicar cómo este proyecto de ley, sumado al DNU, permiten evitar ese escalamiento. Bueno, obviamente estos son unos días febriles, el régimen de Javier Milei está muy apresurado para poder llevar adelante esta aprobación. Ya vamos redondeando, hay otro programa pegadito a este donde hablamos justamente, donde compilamos lo que también en la jornada del 10 de enero se produjo, pero en el caso con el ministro del Interior Guillermo Francos, que bueno, también dejó más dudas que certezas. Nos estamos yendo, ustedes saben, por si alguno todavía tiene problemas de memoria, el régimen de Mauricio Macri, algo parecido a esto, quizás un poquito más lento por lo que estamos viendo. Bueno, lo compilamos en 4 libros que ustedes tienen gratis en PDF en ecoinformativo.com.ar, lo pueden bajar allí. La era del gato, las caretas de Heidi, el gato de Panamá y los posts democráticos, todos disponibles gratis en la colección que se llama Colección Los Archivos del Régimen, que vamos a tener que ampliar evidentemente. Y ya tiene el número 120 de la revista Ecoinformativo con el tema del año. El tema del año ha sido el Holocausto palestino. Realmente una barbaridad. Al día de hoy hay prácticamente 25.000 víctimas fatales civiles que ha provocado el ejército de Tel Aviv sobre los territorios que ocupa en Palestina. Señores, nos vamos. Daniel Docampo Espada, Nuevo Mundus Net, Televisión.